Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un videolog. Y esta vez me gustaría comentaros un tema que seguro que muchos de vosotros os habéis tenido que enfrentar a él. Y no es más que cuando grabas un cortometraje con pocos medios o cualquier otro tipo de proyecto, normalmente una misma persona asume varios roles, tanto como parte del equipo técnico como artístico. En mi caso, desde que empecé a grabar cortos, aparte de dirigir y de escribir y de producir, también soy operador de cámara. Y bueno, quería contaros mi experiencia un poco como operador de cámara en cortos que yo mismo dirijo, ¿no? Si es algo incompatible o si no pasa nada, si ahorra mucho tiempo. Y bueno, bajo mi punto de vista y mi experiencia, sobre todo al principio, yo la verdad es que me sentía muy cómodo siendo el operador de cámara, porque utilizaba cámaras muy básicas, cámaras domésticas, donde no tenías que configurar casi nada. Estaba todo en automático y directamente tú colocabas la cámara en el trípode o la llevabas en la mano y le dabas al botón de grabar y únicamente era componer el plano, ¿no? Quiero ver esto y le doy a grabar y ya está. No tengo que preocuparme de nada más. Entonces eso te permitía un poco controlar otros muchos aspectos del rodaje, como la parte de la dirección, ¿no? En la dirección es muy importante estar pendiente de lo que hacen los actores, ¿no? Yo creo que es lo fundamental, más que la parte técnica, que también, ¿no? También el director tiene su mano en la parte técnica. Pero los actores necesitan mucha atención, necesitan que los guíes. Y claro, cuando operas la cámara, digamos que tu atención se divide entre lo que estás viendo en pantalla y lo que está haciendo el actor, ¿no? Y como decía, al principio pues era relativamente sencillo manejar las dos cosas porque eh, prácticamente no te tenías que preocupar de nada a la hora de grabar, era simplemente darle al botón de rec. ¿Qué pasó? Que un par de años después, empezaron a llegar las cámaras de fotos, las cámaras reflex, y ya se convirtió en un estándar a la hora de grabar cortometrajes. Yo pues no tenía cámara reflex y normalmente tiraba de amigos que sí que tenían una de esas cámaras. Y casi siempre ellos venían con su equipo y ellos mismos operaban la cámara, ¿no? Entonces ahí me encontré con un problema. Y es que estaba acostumbrado a decidir en el momento o de una forma muy rápida el plano que quería, decidía cuándo se grababa, cuándo se cortaba. Y cuando tienes un operador de cámara que no eres tú, pues tienes que tener mucha confianza en esa persona y tienes que saber delegar, porque no puedes estar usándolo como un títere, ¿no? Él tiene su trabajo y él te ayuda a tu trabajo, ¿no? Pero tiene que ser muy afín a cómo tú grabarías si llevaras la cámara en mano, ¿no? Y el tema era ese, ¿no? Que me sentí que era todo muy... me costaba como tirar de una mula, hablando mal, pero me sentía a veces frustrado porque buscaba un plano muy concreto y muchas veces perdía tiempo en explicarle al operador de cámara lo que quería. Y pensaba, y esto lo podría hacer yo directamente y no tendría que explicárselo a alguien. Pero por otra parte, también, bueno, me podía centrar en la interpretación y en otros aspectos del rodaje. ¿Qué pasó? Que una vez que me hice con mi propia cámara reflex, mi propia cámara de fotos que graba vídeos, pues empecé yo a operar la cámara. Y en ese momento te dabas cuenta que ya no podías usarla en modo automático. No era como las cámaras de vídeo, ya tenían muchas más posibilidades. Y pues empecé a operar la cámara y me di cuenta que tenías que estar muy pendiente del enfoque, de la exposición y no sé, del balance de blancos.
Y claro, a la hora de grabar también te exigía una serie de cosas que con una cámara doméstica pues no tenías que preocuparte. Y ahí es cuando empecé un poco a darme cuenta de que era muy difícil, era un poco incompatible las dos cosas. Pero aún así, bueno, llegó un punto, sobre todo una vez que me hice con la cámara, donde, bueno, era un poco farragoso tener que dirigir y tener que manejar la parte técnica, pero más o menos me apañaba. Entonces entraríamos en una tercera etapa, que sería la que estoy viviendo ahora, y es cuando te das cuenta que no solamente necesitas la cámara, sino necesitas muchísimos accesorios, eh, muchos accesorios para la cámara, como pues, pueden ser rigs, pueden ser sliders, pueden ser, pues no sé, gimbals. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes que manejar la cámara con todos esos periféricos, te obliga un poco a, entre plano y plano, tienes que preparar la cámara, tienes que montarla, tienes que calibrar el gimbal y también supone una dificultad añadida a la hora de hacer movimientos de cámara, porque no es lo mismo que plantar una cámara en un trípode fija y darle a grabar, habiendo configurado previamente manualmente todos los el diafragma, el enfoque, etcétera, a, por ejemplo, montarla sobre un slider o sobre una dolly y aparte pues hacer movimiento de cámara mientras enfoca, mientras tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado un punto que siento que no presto suficiente atención a los actores y que prácticamente me encuentro con lo que se ha grabado ya en postproducción. Y en este caso, pues muchas veces me pregunto si no debería dejar la cámara a otra persona y dedicarme exclusivamente a dirigir. Pero por otro lado me tira mucho el tema de ser el operador de cámara y como dije, también te hace que puedas tomar decisiones instantáneamente, que puedas componer exactamente el plano que quieres. Y bueno, ¿qué hacer? Pues de momento, como tampoco cuento con nadie que pueda operar la cámara, seguiré llevándola, pero noto que me hace ser peor director. O sea, me hace prestar menos atención a lo que está pasando, a lo que se graba, que a cómo se graba, ¿no? Y quizás lo ideal, llegados a este punto, pues sería seguir operando la cámara, pero contar con un ayudante de dirección, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Porque, como dije anteriormente, cuando grabas de un plano a otro, tienes que configurar la cámara, tienes que montarla en los periféricos, en los gimbal, en los rigs, en el trípode. Y si hay una persona que te ayuda en esas pausas, ¿no?, que hay entre plano y plano y te prepara la cámara para que tú directamente puedas grabar, o tú grabar y que haya una persona que al mismo tiempo esté enfocando, que esté controlando la exposición o el balance de blancos, creo que sería bastante más idóneo. O sea, no sería lo idóneo por completo, pero creo que sería más manejable hacer las dos cosas, ¿no? Así que para mí yo creo que ese es el consejo que os puedo dar, ¿no? Que en mi caso pues todavía no me lo puedo aplicar, pero creo que sería importante si operáis la cámara y ya trabajáis a cierto nivel, con grúas, con slider y demás, cámara en modo manual y configurando en las que puedas configurar pues todos los aspectos de la fotografía, el enfoque, el diafragma, la exposición, los balances de blanco. Mi consejo es que contéis con un ayudante de cámara que os eche una mano y así, aunque no os podáis estar al 100% en la dirección, pues podéis estar a un 80% o a un 70%. Que lo ideal sería pues como tener a tu propio operador de cámara y decirle pues graba esto, graba lo otro y que él sepa lo que tú quieres. Pero bueno, como no vivimos en un mundo ideal y como
y como tenemos poco presupuesto y poco personal, pues habrá que ir apañándose de esa manera. Que es un poco el rollo de tener pocos medios, ¿no? De que tienes que hacerlo todo tú solo, pero por otro lado se convierte, el proceso cinematográfico se convierte en algo más propio, más personal y más artesanal, ¿no? Que lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Así que bueno, espero que os haya resultado este vídeo de ayuda y bueno, contadme en los comentarios pues cómo grabáis vosotros, qué roles asumís en el rodaje, si dirigís, si escribís, si producís, si operáis la cámara, si operáis el sonido y nada, pues os espero en un nuevo vídeo y hasta pronto.